ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval que hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí. Tu vida siempre fue así, te da y te quita por nada. Un tema que nos tiene en vilo ya desde hace varios meses, yo diría desde 20 días después o menos que asumió la presidencia de Javier Milei, es la famosa Ley Bases. En ese momento, decreto de necesidad y urgencia, DNU 70/23, y hoy convertido en proyecto de ley bases. Hace 2 semanas van a ser que fue tratado y aprobado en el Congreso de la Nación por los diputados nacionales. Pasó al Senado en revisión y tiene que ser aprobado o no por el Senado. Actualmente llevan desde la semana pasada que se viene discutiendo este proyecto en las diferentes comisiones. Parece que los senadores se han avivado de algunos puntos que no habían visto los diputados, evidentemente, y que, claro, apuran los tiempos. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación pretendía, no sé si sigue teniendo la misma idea, que fuese aprobado antes del pacto de mayo, pacto que se realizaría el 25 de mayo o el 23 de mayo. Están las dos fechas allí latentes, todavía no sabemos qué fecha va a ser exactamente, si el 23 o el 25, pero la cuestión es que hasta el 23 tendría que estar aprobado para el presidente, o por lo menos esa es su intención, este proyecto de ley bases que modifica una serie de leyes, además de otorgarle también un cúmulo de atribuciones. Hoy está con nosotros el doctor Rafael Villalba Alvarado. Vamos a hablar un poco acerca de esto, de qué pasaría o cuál sería la realidad de Argentina en caso de aprobarse esta ley bases tal como viene de diputados. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Emilce, ¿cómo estás vos? Preocupada, si te debo decir la verdad. Sí, la verdad que es preocupante porque creo que se apuran, como vos decías, los tiempos en temas que necesitan demasiada discusión y yo creo que demasiado consenso también, cosa que bueno, no está acostumbrado este gobierno porque son cosas importantes que se pretenden extender en el tiempo. Y para que sea sostenible me parece que tiene que haber consenso, porque si no, cuando cambie el gobierno se va a volver atrás o no sé qué va a pasar. Bueno, como sucede en cada cambio de gestión, a ver, lo hemos vivido ya y me parece que por ahí los argentinos nos olvidamos o perdemos la memoria, ¿no? Lo hemos vivido en lo que ha sido el traspaso de la alianza, que ha sido caótico en el 2001, lo que sucedió, y de allí hasta acá los cambios de gestión del kirchnerismo al macrismo, del macrismo a Alberto Fernández, de Alberto Fernández a Milei. Hemos vivido lo mismo, marchas y contramarchas, de izquierda a derecha, vamos por la ruta banquineando. Sí, así es. Sí, lamentablemente yo lo que observo, digamos, durante desde la recuperación de la democracia en los últimos 40 años, es que cada presidente llega con una idea de que a partir de su presidencia se comienza a escribir la historia. Entonces, lamentablemente, de esa manera no podemos llegar a consensos mínimos que deberían existir para que comencemos a desarrollarnos como una verdadera democracia. ¿Qué pasa con el contrato social si permanentemente estamos empezando? Tal cual, justamente, el contrato social, cada vez que cambiamos de presidente, se está cambiando y genera también mucha incertidumbre, lo cual hace que no haya una continuidad de políticas. Justamente vos estabas hablando del pacto planteado por el presidente Milei, que para mí los pactos deben ser consensuados, no puede ser un pacto impuesto.
O sea, algunos hablaban del pacto de la Moncloa, pero en realidad fue un acuerdo de partidos, o sea, de un proyecto común para la nación que, digamos, en cierto modo ha tenido proyección en el tiempo, por lo menos en España, que llevó a que España saliera de la pobreza a integrar la Unión Europea y tener un cierto nivel de desarrollo humano y económico. En cambio aquí nos están proponiendo un pacto impuesto, tampoco, digamos, o sea, con cuestiones, me parece, muchas veces triviales, porque ¿quién, digamos, va a estar en contra de decir, bueno, queremos un desarrollo económico? O sea, ningún político, ni ningún argentino que tenga sentido común va a ir en contra de esas premisas. Pero el tema es a costa de qué. Exactamente, por eso digo, o sea, me parece que ese pacto debería tener otros elementos, pero surgidos de un consenso, no de una imposición, como la que se está planteando, ¿no? Ahora, Doc, me parece, no sé si vos lo ves de la misma manera, pero yo tengo la sensación que hay una falta de honestidad, una falta de sinceridad en este proyecto, en esta ley bases. Me parece que hay cosas que no se dicen, hay cosas que faltan, hay cosas que no son tan claras respecto a cómo llegamos a lograr esa nación que plantea Milei, libre sobre todas las cosas, pujante, creciente, maravillosa. El cómo me parece que no está claro. Es cierto lo que vos decís, justamente. Me parece que se basan en una idea de libertad, a veces muy teórica, pero otras veces creo que cuando tienen que ponerla en práctica, lamentablemente van a una postura extrema, donde digamos, determinados principios, que yo llamo valores también, como la solidaridad o la empatía, son tildados por ellos como algo comunista, como algo que no debería existir, porque solamente el individuo se debe autogobernar, o sea, una postura que no está, digamos, vigente en ningún país del mundo. Entonces, yo creo que todo esto en la ley bases se han tirado conceptos muy genéricos, y eso para mí es lo más peligroso, porque en realidad lleva a que al momento de la reglamentación de la normativa, teniendo en cuenta la delegación de facultades, ellos van a poder hacer desastres, digamos. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Quién reglamenta? Una vez que se aprueba una ley, ¿quién la reglamenta? La reglamenta el Poder Ejecutivo. ¿Con alguna asistencia del Legislativo? No. Es facultad propia del Ejecutivo. Exacto. O sea, en realidad, digamos, de acuerdo a la organización política y constitucional, bueno, el Poder Legislativo es el que genera las leyes y el Poder Ejecutivo es el que las ejecuta. Y para hacer esa ejecución, obviamente, tiene los elementos que son los decretos reglamentarios. Que, o sea, dejando de lado, bueno, ya lo que todo el mundo escuchó, porque, digamos, no creo que haya entendido bien qué es un DNU, pero el otro tipo de decretos son los decretos de necesidad de urgencia. Pero los decretos reglamentarios son propios del Poder Ejecutivo para poder implementar la normativa dictada por el Congreso. Y ojo con el tema de la reglamentación, porque muchas veces, y no va a ser la primera vez, que cuando se reglamentaron las normas, se llegaron a cambiar por ahí el sentido de la misma ley. ¡Apa! Entonces, bueno, ahí esperemos que nuestros tribunales, digamos, teniendo a la cabeza la Corte Suprema, pueda llegar a poner freno a alguna reglamentación que se aparte de la norma y obviamente se aparte de la Constitución también, ¿no? Doc, yendo a cuestiones concretas, ¿no? Hubo un gran paro general, el segundo, en 5 meses de gestión, 5 meses y 3 días que lleva Milei como presidente, y ya tuvo 2 paros nacionales. Así es. Movilización mediante. ¿En qué afecta? Porque también se habló mucho de esto, ¿no? Y del rol de los gremios, y que los gremios
estaban muy calladitos porque la CGT ya había arreglado lo que necesitaba con la ley bases. ¿En qué afecta la ley bases al trabajador y en qué beneficia a los gremios? ¿O no? A ver, en principio, justamente lo que pudieron, digo pudieron porque no me consta de que haya habido reuniones entre el Poder Ejecutivo y la CGT, o que se haya tratado, en principio, digamos, a los gremios directamente no estarían afectados por la ley base. Sí, digamos, el tema de la normativa laboral que tiene que ver con cuestiones de periodo de prueba, el tema de la eliminación de las multas que se aplicaban a los trabajos informales, o sea, la regularización del trabajo informal, habían multas que se aplicaban a través de la ley 24013. Pero, digamos, en general, al día de hoy, al sindicalismo, a la CGT en sí, digamos, no estaría afectada. Pero yo creo que es el próximo paso. De hecho, intentaron, tanto en realidad en el DNU, en el 70/23, digamos, lo que intentaron fue, por ejemplo, sacar el tema de la cuota solidaria, el tema de en cuanto a la organización sindical, de la periodicidad de los cargos, de los diferentes cargos de los sindicatos. Pero eso, digamos, en realidad tampoco está vigente porque justamente esa parte del DNU fue declarada inconstitucional y tanto en primera instancia como en Cámara, entonces está suspendida ese capítulo del DNU. Claro, ahora, porque en realidad las organizaciones sindicales son organizaciones de tipo privado, no pueden tener, o sí puede el Ejecutivo establecer cómo se eligen las autoridades y demás. En principio, digamos, al ser, digamos, un organismo que depende de una autorización del Poder Ejecutivo para funcionar, como es la personería gremial, podría estar sujeto a algún tipo de reglamentación. Bien. Porque si bien la Constitución garantiza digamos, la organización sindical, esos derechos, ese derecho constitucional está sujeto a reglamentación. ¿Sí? Correcto. Pero bueno, como decía, a nivel de la ley que está en discusión, digamos, por ahora no estarían afectados en cuanto al sindicato como organización. Bien. De hecho, tengo entendido que en realidad esa parte de la reforma laboral fue sacada a instancias del diputado Pichetto, Miguel Ángel Pichetto, como que les dijo: a ver, muchachos, no sigan embarrando la cancha porque si no, no van a sacar nunca la ley base. Claro. Ahora, más allá del periodo de prueba que vos manifestabas recién y el tema de la regularización del trabajo en negro o el trabajo informal, ¿de qué otra manera afecta a los trabajadores en general? En cuanto al tema laboral, bueno, era lo que ya dijimos, y también afecta desde el punto de vista de lo previsional, en el sentido de que en realidad lo que se hace lo que se pretende es derogar la ley 27705, que establecía una moratoria, ¿sí?, para aquellas personas que habiendo cumplido, en realidad esa ley establecía dos mecanismos o dos moratorias diferentes. Una era aplicable a aquellas personas que ya cumplieron la edad jubilatoria, 60 años para las mujeres y 65 para los varones, que le faltaban años para cumplir digamos, el mínimo de aportes, que son 30 años de aportes. Sí. ¿Sí? Entonces, aquellas personas que ya estaban en esa condición de edad, digamos, podían comprar los años que les faltaban, y eso se lo descontaban una vez otorgado el beneficio. Sí. ¿Sí? Y después estaba la otra opción, que era de aquellas personas que estaban cerca de cumplir los 60 años o los 65 años y sabían que les iban a faltar años de aporte, entonces le daba la posibilidad de
antes de llegar a los 60 años o 65, comprar también los años que le faltaban e ir pagando anticipadamente. Ajá, como si ¿Sí? estuvieran aportando. Exactamente, o sea, tenían el descuento legal y a su vez pagaban esa moratoria ANSES. Perfecto. Ese era, digamos, el sistema que establecía la 2705, la 27.705. ¿Qué pasa ahora con la ley base? Que lisa y llanamente se deroga esa ley. O sea, ninguna de las dos opciones. No ya, digamos, cuando sea promulgado por el Poder Ejecutivo, promulgado, no va a existir más esa moratoria y eso va a afectar principalmente a las mujeres, porque en realidad, primero, tengo entendido por estadísticas que creo que de cada 3 de cada 10 mujeres, y si no es 10, pero la cuestión es que la mayoría de las personas que se habían acogido a este régimen eran mujeres que justamente por ejemplo, trabajar en casa de familia o no haber trabajado durante un tiempo y recién haber ingresado al mercado laboral, bueno, les faltaba siempre años para poder jubilarse. Claro, por eso le habían dado también la posibilidad de que sumaran un año por cada hijo que tenían. Exactamente, y después creo que, no sé si 2 años, si es que tienen hijos con discapacidad, Sí. que en realidad eso fue Una forma de ir acercándola a la jubilación. Sí, y más que nada es un reconocimiento hacia el trabajo de las mujeres en la casa, que digamos resulta razonable porque es así. ¿Y O sí? sea, yo creo que nadie puede negar que una mujer que cría a sus hijos no desarrolla ninguna actividad, porque hay una actividad productiva ahí. Pero es increíble que se considere el trabajo como empleada de casas particulares y no el de la casa propia. Tal cual, exactamente. Y de hecho, bueno, por ejemplo, en esos casos habría también, de facto, de hecho, que las mujeres recién se podrían jubilar a los 65. ¿Por qué? Porque a los 65 se le podría otorgar la prestación universal para los adultos mayores. La PUAM. La PUAM, exactamente. Y después, a su vez, también lo que propone la nueva ley es otorgarle una prestación proporcional en base a los años de aportes. ¿Mm? Sí. Ahora, leyendo, digamos, bien finito esa norma, también dice que eso, digamos, muchas veces no se lo tiene en cuenta, porque uno se queda con el tema de que sí, que tienen que llegar a los 65 y le van a darle el proporcional, pero lo que dice la norma también es siempre y cuando demuestre vulnerabilidad. Una situación de vulnerabilidad. ¡Apa! Así es que, bueno, y como vuelvo a repetir respecto al tema de la reglamentación de las normas, no sabemos tampoco cómo se va a calcular esa proporción que supuestamente se le daría por los años de aporte. No sabemos sobre qué base se va a calcular eso. Claro. Y después tenemos que aclarar que la PUAN a su vez equivale al 80% del salario mínimo vital y móvil. O sea, si se llega a jubilar, va a llegar a jubilarse con una jubilación menor al mínimo. Menor al mínimo, y no sé si decir de supervivencia o de estado de indigencia ya, porque lamentablemente la mínima no llega a cubrir la canasta básica. La canasta básica, exacto. También ahí ya, digamos, ahora estamos en esa situación. Doc, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría dejarle a través suyo algún mensaje a nuestros senadores, ya que están analizando en este momento la famosa ley bases. ¿Qué les diría? Yo lo que sí creo que tienen que ser responsables y ser conscientes que se tomen el tiempo para analizar punto por punto, porque es un cambio muy grande lo que se está pretendiendo hacer, y creo que las consecuencias van a ser muy graves y se pueden extender en el tiempo.
Y lamentablemente creo que tenemos experiencia como sociedad de situaciones traumáticas, de haber quedado en una situación de vulnerabilidad y ha costado. Entonces creo que ahora tienen la responsabilidad de, digamos, de no apurarse, de no dejarse presionar para que sacar un proyecto, para decir, bueno, sí, ahora tienen la ley para que trabajen. Y yo creo que hay que ser muy cuidadosos, porque no estamos en una situación, en un momento donde podemos tirar por la borda montones de principios ganados desde el inicio de la democracia. Totalmente. Y eso que nos quedó todavía hablar de impuesto a las ganancias, del famoso RIGI, que es este régimen de incentivo para grandes inversiones. Nos ha quedado mucho. Seguramente la próxima semana estaremos hablando, si es que todavía no se aprobó la ley, y si se aprobó, también estaremos hablando de ese tema y de lo que nos queda de la ley bases. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos. Nosotros nos despedimos, nos volveremos a reencontrar, si Dios y la Virgen así lo permite, el próximo lunes. Que tengan una hermosa semana. Es una fiesta.